creo que estamos pasando por un momento increíble y creo que es fácil de ver además que estamos pasando por un momento increíble. Creo que hay cada vez voces y voces más diversas y que eso ha complejizado la narrativa nacional y que por eso estamos pasando por un momento tan increíble porque cada vez estamos contando historias más distintas desde distintas perspectivas. Ojalá eso siga, esas voces sigan ampliándose y diversificándose más. Bueno, Estefanía, para mí es un placer tenerte en este espacio aquí en quienique.com. Y bueno, primero me gustaría preguntarte cómo llegó este proyecto tan especial a tu vida. Llegó, digamos que llegó de una manera como súper tradicional y es simplemente abrieron un casting, yo fui, mi manager me llamó y me dijo, está esta película de Natalia, yo por supuesto sabía quién era Natalia por su primera película que se llamó La Defensa del Dragón, fui a este casting sin ni idea de nada y luego fui a un callback y luego quedé seleccionada, pero si hay una anécdota chiquitita antes y es que Patricia Tamayo y yo ya habíamos trabajado juntas, nos amábamos, pues o sea, nos amamos todavía, somos grandes amigas y en una conversación telefónica hablando le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que se estaba preparando para una película que era esta, ella ya estaba en el papel de Julia y, y me dijo, ay, me parece que tú estarías bien para ese personaje, para el personaje principal, el de Mariana, pero ya simplemente me lo mencionó, seguimos la conversación telefónica, ella no hizo nada con esa información, yo tampoco hice nada con esa información y luego sí pasó lo del casting y todo lo demás. ¿Y qué es lo que más disfrutas del personaje y qué es lo que más te parece interesante de la historia de esta película? Creo que de lo que más disfruto en general de la película es la gente con la que la hicimos. Creo que es un grupo extraordinario de profesionales y de personas con una sensibilidad increíble, absolutamente brillantes, todos muy dispuestos y con muchas preguntas y con mucha disposición a hacerse preguntas para crear esto que necesitaba un lugar como de honestidad y vulnerabilidad tan grande de parte de todos. Creo que eso es una de las cosas más que más me llevo conmigo. Además, la mayoría de ellos pues son o eran o se convirtieron en grandes amigos. Entonces sí, siento que la compañía y el respaldo de todas estas personas es de lo más valioso que tiene Malta para mí. Y de la historia, ¿qué es lo que más rescatas o eso que con lo que tú dices que la gente se pueda enganchar? A mí me parece muy hermoso que se trata de la vida cotidiana y de la gente del común. Creo que eso es quizá lo que más me gusta, que no es una película que está tratando de contar una historia súper grandilocuente, sino es justamente en lo Ujú. pequeño y en lo sutil y en lo complejo y en la cotidianidad en donde se teje, sí, la historia y la complejidad de la historia, y que está revisando las relaciones familiares, las relaciones, vamos a decir románticas, aunque no necesariamente románticas, pero románticas, desde un lugar de muchas capas. Creo que eso hace que sea muy fácil identificarse con los personajes o sentirte representado en alguno de ellos o en algo de alguno de ellos, pero creo que es muy fácil ver en esa película un pedacito de uno. Estefanía, ¿y cómo te preparaste para el proyecto y cuánto duró la filmación? El rodaje per se duró 6 semanas, pero hay que decir que en el cine el rodaje es como para lo que todos trabajamos, pero el rodaje es quizá la parte más cortita de todo el proceso, porque normalmente hay un proceso Claro. infinitamente largo antes de desarrollo, de búsqueda de Ujú. recursos y demás, que pasa antes. Luego viene la preproducción, que es cuando ya empiezan a buscar actores y demás, y luego la postproducción, que también suele ser larga, de edición, de color, de audio y música y demás. Entonces, como que el rodaje es lo más chiquito y en esa parte es donde como actores y actrices entramos a jugar. A nosotros esto fue un rodaje, si no estoy mal, empezó como a mediados de enero y terminó a finales de febrero, fue un mes y medio. Yo hice casting por ahí en octubre, me dijeron en noviembre y sí tuvimos aproximadamente un mes de preparación que consistió sobre todo en tener conversaciones entre nosotros y como desmenuzar de alguna manera estas relaciones y estas escenas, porque como no son personajes que son personajes como la gente en la vida, que no necesariamente dice lo que piensa o lo que siente, sino que por el contrario se lo calla y todo lo que está pasando un poco en silencio o debajo de lo que están diciendo, creo que necesitábamos construir todo ese debajo para que no se sintiera vacío, sino para que soportara esos silencios y esas miradas y los diálogos como
diáfanos que puede parecer tener, pero que no son en realidad tan sencillos. En eso nos pasamos, digamos, un mes tratando de construir esas relaciones y esa memoria de los personajes, pues. Bueno, Estefanía, y te hemos visto tanto en televisión, ahora en cine, y entre todas estas plataformas, ¿qué es lo que más disfrutas tú hacer o qué es lo que sí, más destacas de todo este portafolio? Uf, yo amo mi trabajo en general. Entonces, para mí, digamos que he hecho muchas cosas que amo mucho. Malta es una de ellas, Las Villamizar es otra, y son radicalmente distintas, ¿no? Son proyectos con tonos y personajes muy, muy diferentes. Distrito, o sea, todo lo que he hecho en general, hay muchas cosas que me apasionan. Para mí es fundamental el proceso, que el proceso sea bello. Yo creo que los actores tenemos muy poco control sobre el resultado porque esto pasa por las manos del director, del montajista, de postproducción, y a veces nosotros creemos que hicimos cosas increíbles y luego no salen tan bien, o al contrario, creemos que hicimos cosas muy chéveres y luego y muy chimbas y luego te ayudan un montón en postproducción y te hacen quedar bien. Entonces, como que para mí, como el resultado, yo no tengo control sobre eso, para mí es fundamental el proceso y creo que he contado con la infinita suerte de estar muy bien rodeada y de llegar a proyectos con unos equipos increíbles, que no solo son increíbles profesionales, sino también increíbles personas y hacen que que es un trabajo muy demandante, que uno trabaja de lunes a sábado sin festivos 12 horas, más traslados y te quita mucho tiempo de vida, pues sea un goce hacerlo. Entonces creo que para mí los proyectos en donde más disfruto son quizás a los que más cariño les tengo y por supuesto todos aquellos en donde tenga personajes y directores y guiones que me ayuden a complejizar la conversación son los que más me apasionan a mí. Creo que los personajes que son más como unidimensionales son los que me parecen, no quiero decir que me gusten o no, pero me parecen más aburridos para mí, para interpretarlos. Entonces siempre prefiero, entre más complejo sea el personaje y más me permita como ahondar en un tema, más me interesa. Estefanía, ¿y qué nos podrías decir? ¿Cuál es tu opinión de la industria cinematográfica colombiana en la actualidad? Yo creo que estamos pasando por un momento increíble y creo que es fácil de ver además que estamos pasando por un momento increíble. Creo que hay cada vez voces y voces más diversas y que eso ha complejizado la narrativa nacional y que por eso estamos pasando por un momento tan increíble porque cada vez estamos contando historias más distintas desde distintas perspectivas. Ojalá eso siga, esas voces sigan ampliándose y diversificándose más. El otro día estaba viendo la cartelera que saca por imágenes de películas nacionales en salas y me pareció fantástico ver cómo ninguna se parecía a la otra y había cine de género y había cine como de un contenido social muy claro y cine de la región y cine de Bogotá. Y creo que estamos llegando a un lugar al que se aspiraba a llegar hace mucho tiempo. La animación está cobrando muchísima relevancia en la industria, digamos que el gremio de la animación está haciendo cosas maravillosas, que es un gran desafío también. Entonces yo creo que estamos pasando por un súper buen momento. Eh, Al menos estamos yendo en la dirección correcta, es lo que siento yo, que es en esta exploración más amplia de lo que debemos ser y que ojalá sigamos como por este camino de diversidad y amplitud en la narrativa. Estefanía, y desde esas voces diversas que mencionas, ¿tú crees que las mujeres cada vez tienen mayor participación en la industria? Sí, o sea, sí, pero nos falta mucho. El otro día le decía a alguien que yo llevo, no sé, 12 años, 11 años trabajando como actriz desde el 2012, 12 años. Y he hecho no sé cuántos proyectos, pero muchos, he hecho muchos, he pasado por muchos proyectos. Y de todos los proyectos por los que he pasado, Natalia fue la primera directora que yo tuve en un proyecto, ¿no? Tuve una directora asistente que dirigió que además es tremenda, Adriana Iglesias, que dirigió unas escenas en las Villamizar, pero ella no era la directora per se. La Claro. primera directora con la que yo he trabajado en toda mi carrera, de verdad, sí, es Natalia Santa. Y luego, justo el año pasado, hice un proyecto con Ruth Caudeli, pero pues pasaron 12 años antes de que eso sucediera, ¿no? Pasaron 10 años antes de que eso sucediera y yo creo que eso habla muy claramente del lugar en el que estamos y de las estadísticas en las que estamos. Que eso está cambiando y que creo que estamos cada vez en un lugar en el que va a tender a pasar menos, sí, pero creo que todavía nos queda un trecho largo por recorrer. Estefanía, y ya para terminar, ¿qué podemos esperar de ti para el resto del año? ¿Qué otros proyectos tienes en marcha por ahora? Como actriz, estoy ahorita en el rodaje de un proyecto
del que no puedo hablar mucho todavía, pero ojalá, seguro se van a enterar muy pronto, que me tiene súper emocionada, es un inmenso desafío, un súper goce, hablando de goces, de lo importante que es para mí el goce en el proceso, y que nada, que creo que va a quedar increíble por también la gente que está rodeando y digamos que soportando ese proyecto. Entonces eso, es un proyecto para una plataforma y es hermoso. Y luego, como también trabajo en otros lugares, tengo mi película de animación que se llama Mukira y que digamos que ha ido dando lora por ahí en varios espacios. Este año estuvo en el Marché du Film de Cannes y entonces seguimos trabajando en ella. Esperamos terminarla en el primer trimestre del próximo año y estrenarla al menos en festivales para mitad del próximo año y en salas, ojalá no mucho después. Súper, bueno, muchísimas gracias, Estefanía, por este espacio y bueno, nada, te deseo lo mejor con Malta. Muchísimas gracias, Felipe, a ti.